de los versos 25 al 30. Así es, hermano. Gracias. Y conforme vayan encontrando la cita de Mateo capítulo 11, se van poniendo de pie en reverencia a la palabra. Versos 25 al 30. Versos 25 al 30 del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Empiezo en el verso 25 que dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno 386. 286. Gracias. En la vida diaria aquí, y da gozo, gozo en el corazón. Gozo hay servir a Cristo, gozo en el corazón. Gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Servir a Cristo, solo ande yo, es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay sí
en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Así de pie, amados hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta mañana. Hermano pastor, el tiempo es de usted, Dios le bendiga y lo escuchamos atentos. Gracias. Vamos a orar. Miren, el hecho de ser humildes tiene que ver mucho con dar fruto. Al fruto hay que esperar. No podemos gritarle a la planta que crezca porque no crece. No podemos estarle motivando a la planta que crezca porque no crece. Hay que esperar en Dios. Nunca desesperarnos como para que la gente haga cosas que no están en su tiempo. Por eso el día de hoy vamos a orar, porque hoy nos enseña Dios, vengan a mí. Y hoy queremos pedirle a Él precisamente eso, que estemos realmente agobiados, porque una persona que no está agobiada, quizás está satisfecha. Vamos a orar. Jesús, Señor nuestro, que nos enseñas la verdadera sabiduría, la de la compasión y el amor. Por eso, Señor, enseña a los sabios y a los ilustrados a hacerse pequeños y humildes para que tú les reveles el amor del Padre. Pero también, Señor, por los que tienen que soportar pesadas cargas, para que conozcan el yugo suave del Evangelio y de ese modo entiendan el amor del Padre. También por los responsables del bienestar de las naciones, de los líderes, enséñales a abandonar las guerras y a buscar la paz en la justicia para que lleguen a conocer el amor del Padre. Pero también para los que eligen servir a los más pobres, a los excluidos, a los migrantes, para que no se desalienten y para que experimenten el amor del Padre. Y por todos nosotros en nuestras comunidades cristianas, para que encontremos en la oración y en el pan que compartimos la paz que tú has prometido. Señor Jesús, qué bueno es estar contigo. Escúchanos, pues nos conoces y quieres que seamos felices. Por todo ello, Padre, oremos. Señor, vengo ante ti cansado y agobiado del camino. Todo lo pongo en tus manos. Tú sabes lo que traigo en el corazón, lo que estoy viviendo. Solo tú puedes darme la paz y la alegría que necesito. Y en este instante, elevemos las plegarias que traigamos en nuestro corazón para que lleguen hasta el altar de la gracia y en su tiempo oportuno llegue el socorro para que Dios satisfaga esas necesidades o en su defecto las transforme en una realidad distinta en nuestra vida. Tengamos un minuto para hablar con Dios y pedirle por nuestros familiares, amigos, conocidos, pero también por nuestros defectos, que nos ayude a frenarlos, que nos ayude a eliminarnos, que nos ayude a hacer menos cada día nosotros, que menguemos para que Él sea el que crezca. Padre, tú conoces a cada uno de los corazones que están aquí presentes y los ausentes. Por ello, simplemente te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estas lecturas nos deben llevar a comprender algo. Dios, el ser más poderoso de todo el universo, es el ser más humilde. Hace rato me preguntaba mi testimonio, me quedé a la mitad porque fue muy hermoso mi vida como sacerdote, y lo digo honestamente, como ha sido hermosa mi vida aquí en Nuevo Laredo. Yo no tengo queja alguna de ninguna persona, y lo digo en serio. Al contrario, Dios me ha bendecido bastante en esta ciudad, y también cuando fui católico fui bendecido completamente. Pero para ser humilde se tiene que entender qué significa humildad, porque la gente cree que humilde y sencillo tienen una dicotomía muy fuerte con respecto a un divorcio entre la fe y la vida. Y vean bien, dicotomía es tener dos formas distintas, opuestas y contrarias cuando nosotros estamos trabajando.
cuando estamos viviendo. Entonces, es triste ver personas que aparentemente son humildes, pero hay una soberbia enorme dentro de su corazón. Por esa razón, la palabra humildad viene del latín humus, y humus es la capa que es fértil en la tierra. Hay una capa que es la humus, la calcárea, la terciaria, la cuaternaria, hasta el centro de la tierra. Entonces humus es la única que produce fruto. La calcárea no produce frutos. Ahí están los fósiles que pues los conocemos como el petróleo, aguas profundas y demás. Pero en la faz de la tierra es donde se produce el fruto. La humildad no es abajarme, sino al contrario, es superarme para lograr bendecir a los demás. Y la humildad, recuerden, yo fui franciscano y uno de los eslogans que me daba risa era que a los franciscanos en humildad nadie les gana. O sea, en otras palabras, nosotros a veces actuamos así, somos humildes cuando nos conviene. No, la humildad es un don de Dios que viene profundamente. Entonces, cuando yo ya paso de dejar de ser sacerdote, la verdad yo no quería estar con los evangélicos. Son gente inculta, ignorante, divisoria, es discutidora, es gente que se está peleando con todo mundo, que quiere imponer su voluntad, que es gente que no ha estudiado nada pero cree saber todo, y que muchas veces impone la voluntad pero no la practica. Esto, yo decía, yo no quiero estar con ellos. Es increíble cómo se dividen por tonterías, por ignorancias, por un amor que no es a Dios, es un amor al poder y al dominio. Y yo les he repetido lo que yo estudié. Decían, parece, fíjense bien, parece que ama a Dios. No, se ama a sí mismo en Dios. Parece que busca a Dios. No, se busca a sí mismo en Dios porque ni identidad tiene. Parece que sirve a Dios. No, se sirve de Dios para ser alguien. Y esto, la humildad no funciona así. La humildad, el hermano dijo algo que yo lo veo en los políticos, dicen que la izquierda no sabe lo que dice la derecha y ahora están unidos, así dijo de las manos. No aplica ese versículo así. Lo que quiere decir es que la humildad se hace sin esperar ninguna vanagloria, ninguna respuesta, ninguna consecuencia positiva para el que lo da. Porque así es como hace Dios. La gratuidad o la gracia no es para que nosotros respondamos con obras. Las obras son el efecto de una gratitud de alma, pero no es el efecto de ganar el favor de Dios. Son cosas muy diferentes que la gente lo ha hecho a través del tiempo e imitan a esos ídolos porque creen que es la forma de acercarse a Dios. Recuérdese que cuando estuvo Jesús en el mundo, despreció a los saduceos, fariseos. ¿Pero por qué los despreció? Porque ellos lo rechazaron, porque ellos quisieron seguir su modelo de vida y no el modelo bíblico. Y las iglesias cristianas han seguido modelos de vida de personajes que son nocivos para el cristianismo. La verdadera humildad nace de que uno reconoce que no es nada y sin Dios nada somos, porque son la vid y los sarmientos. Pero nosotros somos injertados, ni siquiera nacimos de ahí, somos injertados. No debemos sentirnos superiores a nadie, somos adoptados. Por lo tanto, cuando a mí me voy al duelo porque no entiendo qué es lo que desea Dios, hay gente que me dice, yo tengo una comunión con Dios perfecta y escucho su voz y me dice todo. Yo digo, ¿y por qué te equivocas tanto? Pues si escuchas la voz de Dios y lo obedeces, lo menos es que nunca te vas a equivocar, porque Dios es perfecto. Pero la gente es soberbia, oculta su humildad en soberbia. Voy a poner un ejemplo, dicen, soy sencillo. Sí, eres sencillo, ¿por qué? Porque traigo guaraches. No, discúlpame, hay guaraches que valen miles de dólares. No es sencillez cómo te vistas, es sencillez cómo actúas para el Señor. Y bien, pues tuve una enfermedad que no descubrí qué era, el doctor tampoco, y ya me llevaba al hospital, pero me dijo, ahorita regreso. Trajo a un pastor nazareno bien extraño, que primero llegó y me dijo, católico, sacerdote. Fíjense cómo empezó. Luego quieren quitarnos los puestos, válgame. Dije, pues ha de tener un puesto de venta o algo. Y luego me dice, yo no sé para qué vengo a orar. Y yo le dije una frase bíblica,
ve y haz lo que tengas que hacer, le dijo Jesús a Judas. Y entonces oró sin fe. Y una vecina me llevó un suero, le digo, no lo soporto, ni el medicamento, todo estoy devolviendo. Tómeselo, me lo tomé. A ver, ¿qué ocurrió? Que Dios quiso mostrarme algo a mí. No fue la oración del pastor porque fue sin fe. No fue lo que me trajo la señora porque ya me lo habían dado. No fue que la oración de la señora fuera superior a las oraciones que habían hecho los demás, porque esto es lo que hace que la gente sea soberbia. Si no, fue la voluntad del Señor, que es diferente, porque Él quería usarme para algo distinto. Y eficazmente me metí a Asambleas de Dios, fui misionero y estuve repitiendo lo mismo que hacía con el franciscanismo. ¿Qué es el franciscanismo? Es la forma de hacerse menos, es la orden de frailes menores y está en Filipenses capítulo 2. Que veas a tu prójimo como aquel que es tu superior, que a todo mundo lo trates como si fuera superior a ti. Tú hazte menor de todos para que logres ser como Cristo fue, que se hizo menor anonadándose y despojándose de todo. Y yo quise hacer lo mismo. Entonces entendí que estaba imitando lo que yo hacía y le pedí a Dios un cambio. Y entré al Nazareno y lo primero que me dijo el pastor, porque a mí no me ha tocado la armonía que decía el hermano. Si a él le ha tocado, gloria a Dios, a mí no. Yo a la iglesia que llego me ponen lupa porque llega el gallo y no llega la gallina ni los pollos. Y como me ven solo, ya me ven que puedo andar buscando mujeres o a lo mejor ser gay, porque así son los seres humanos. Y no lo digo como un rencor, lo digo por una realidad, porque tenemos que amar a aquel que no nos ame, tenemos que bendecir a aquel que no nos bendice, tenemos que servir a aquel que no nos sirve, porque esta es la voluntad del Señor. Y sin embargo, me dice el pastor ese, ya llegó, usted es místico. Le digo, ¿y usted Blue Demon? Si quiere hacemos una lucha libre, porque el misticismo está dentro de la Biblia, pero como él es poco ignorante, él cree saber mucho. Pero quiero aclarar algo, hay personas que pasan mucho tiempo en un lugar. La antigüedad no es experiencia, la experiencia es la vivencia de aquello que hacemos con inteligencia. Es bien diferente estar en un lugar y decir, tengo 30 años aquí, ¿y de qué ha servido? Les he puesto una ilustración. Un día llegó un señor a un atrio de una iglesia católica a la misa de 6 y no entró, se hincó y puso las manos al cielo y no habló. Terminó la misa de 6, la misa de 7, la de 8, la de 9, 10, mediodía, 1 de la tarde, pues al principio todo el mundo lo veía. Terminó el día y él seguía las misas del día siguiente y lo veían. Como al tercer día llegó una palomita y empezó a hacer un nido aquí. Pasó como una semana y salen los polluelos y se oye la voz de Dios que dice, hasta que sirvió para algo este inútil. Y creo que a veces somos inútiles en el servicio a Dios. Creemos que servimos, pero estamos siendo vanagloriosos para que nos vean y que recibamos el honor nosotros. Y esto que estoy hablando de la humildad tiene que ver con lo que hace Cristo en este evangelio. Y continuando, me quedé allí no por el amor a los hermanos, sino por el amor a Dios. Por eso lo he repetido muchas veces. Y no es la única iglesia que he llegado y pico piedra. Y a donde voy está igual. Si ahorita les enseño los WhatsApp, me van a decir, pues está loco, ¿qué va a hacer ahí? Pues voy a hacer ahí lo que Dios me manda hacer ahí. No voy a triunfar, voy a servir. Porque si fuera a triunfar, hay otras maneras y lo sé hacer. Pero no voy a triunfar. El triunfo es del Señor, no es de uno. Y ahí está el grave error de la iglesia actual. Que la iglesia actual quiere triunfos sin saber que el mayor triunfo es ser el Hijo de Dios y estar santificado para irnos cuando Cristo venga. Esa es el mayor victoria que tenemos. Las otras victorias son efímeras, porque ¿de qué le servirá a alguien tener tanto dinero si cuando muera no se lo puede llevar? Y peor aún, si no lo gozó. Imagínense, a mí me ha tocado ir a vestir personas que fallecen. Como sacerdote tuve muchas experiencias. ¿Y saben qué es lo increíble? Abrí los roperos y ¿qué creen que encontraba? Chorro de ropa sin haber estrenado para el futuro. Pues quién sabe quién se llamará futuro porque nunca las usó.
Qué triste es tener todo eso guardado y no poderlo usar. Qué triste. Qué triste es tener el dinero guardado y no usarlo. Qué triste es tener el amor guardado y no usarlo. Qué triste es tener la alegría y no usarla. Qué triste es tener la autoestima puesta en Dios porque nos sentimos débiles. El pasado muerto está. Lo que fui ya no lo soy, pero todavía no llego a donde debo llegar. Entonces, cuando yo me quedé ahí, me quedé por eso. Y lo primero que me dijo ese pastor: ¿no extraña el púlpito? Le digo: no, si no compro uno y me lo llevo a mi casa. Yo no extraño el púlpito. El púlpito no hace al predicador. Lo que hace al predicador es el Espíritu Santo. Y hay gente que cree que predicar es estar aquí. Vaya a la calle y hable con la gente difícil. Aquí es bien fácil. Aquí podemos regañar a quien quiere y se tienen que aguantar, porque si no, ¿qué dicen? Pues qué cristianito tan áspero. Allá afuera no, allá hasta golpes le van a dar y le van a decir: ¿usted quién es? Si yo lo conozco. Y le dicen hasta su vida. Entonces esa fue mi historia y empecé a estudiar, como no tienen idea. Volví a estudiar la licenciatura en teología aquí porque no creían, y hasta la fecha hay todavía gente que no cree, pero eso es lo que menos importa, porque uno está viendo la meta, y la meta es Jesucristo. No es ni siquiera el nazareno, porque conozco muchos nazarenos que no son cristianos y conozco cristianos que no son nazarenos. Entonces no se necesita muchas veces creer en algo, sino creer en alguien que es diferente. Pues bien, y ya lo demás es historia. Dios me fue abriendo puertas con gente que ni conocía, y la palabra lo dice: correrán a ti gentes que ni conoces. Y así ocurre. No necesito estar forzando a la gente que cree en mí o que haga lo que yo diga. Eso es una tontería. Debemos de hacer que la gente haga lo que Dios dice a ellos, no a mí, porque Dios no tiene intermediarios. Si no, mejor me regreso a la Iglesia Católica. Al menos María, creo que era mejor que alguno de nosotros, pienso yo. Por algo la eligió Dios. Entonces, que alguien se vaya a poner de intermediario entre Dios y mi persona es difícil. Se llaman perícopas lo que pasa en este evangelio, y hay dos perícopas. Las primeras de ellas es cuando Dios habla directamente Señor y Dios, lo repite 5 veces, y a la mitad de eso cambia y ahora habla Jesús y mí. Esto que está hablando él, yo soy, mí y Jesús, está hablando de algo importante, de que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. En otras palabras, cuando nosotros vemos en este evangelio, es interesante. Al leerlo, hay 3 mandatos que pide Jesucristo y no los entendemos porque nos basamos en algo muy humano y no teológico. A ver, ¿qué les llamó la atención de esa lectura? Está ahí arriba, Juanita, Mateo 11. Fíjense bien qué dice y díganme qué les llamó la atención. Este ejercicio lo he hecho en muchos lugares y cuando veo, la inmensa mayoría habla de lo que traen en el corazón. A ver, ¿qué les llama la atención de ese versículo? Del 25 al 30, Mateo 11. Pero nada más el primero, nada más con ese es suficiente. Dice: en aquel tiempo, respondiendo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué le llama la atención de ahí? Pero no le hacemos caso. Por eso es que lo dice Cristo. En cambio, mucha gente se lo agencia y dice: yo soy sencillo y humilde, a mí me revelaste todo, Dios. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Y cuidado, porque no está despreciando a los sabios. Sin embargo, aquí viene algo más importante. El siguiente versículo, por favor, dice: Padre, porque así te agradó. No es porque yo haya estudiado, porque yo tenga poder, porque a mí me sigan, sino porque a él le agradó revelárselo a alguien. No es mérito personal,
No tenemos por qué encumbrarnos sobre nadie, porque es un favor gratuito de Dios. No es algo no es que yo desde que nací. Miren, un día llego a una iglesia X en Brasil, me gusta decir Brasil para no quemar a nadie, y llego a platicar con el pastor y me dice: yo soy cristiano desde el vientre de mi madre. Le digo: ah, chirrión. Oye, ¿tú recibiste a Cristo ahí? O sea, tú no naciste con pecado, tú eres mejor que la Virgen María. No, lo que pasa es que mis padres eran cristianos y yo nací en una cuna cristiana. Le digo: no hay cunas cristianas, hay cunas. El cristiano es el hombre. ¿Habrá perros cristianos? Pues no, porque ellos no reciben a Cristo. O sea, hay errores tan graves en nuestra concepción que admiramos y adoramos a esas personas y luego repetimos lo que dicen. Entonces el pastor ya se quedó pensando, y él es maestro en un seminario, y me dice: tiene razón, no me había dado cuenta de lo que decía. Por eso le he dicho a alguien: cuide lo que diga, porque de toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que dar cuentas. Y parece broma, pero no lo es, como dicen los vecinos, pero no lo es. Entonces, el siguiente versículo, ¿qué dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, discúlpenme, si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Porque hay gente que me dice: no, mi Padre y yo somos uno. Ah, no sabía que Jesucristo ya había venido, pero bueno, no sabía yo eso. Son cosas que estamos escuchando completamente absurdas por gente ignorante, pero que quiere poder, quiere que lo admiren, que le aplaudan. ¿Y cómo le hizo, hermano? Ah, no, yo me pasé 30, la dieta de Daniel. Disculpen, ¿hizo una dieta Daniel? ¿Qué es una dieta? ¿De dónde viene la palabra dieta? De aquello que comemos. No es para adelgazar, es para comer. Y él se puso en contra de Nabucodonosor, y su dieta fue cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad del rey. La dieta que hacemos nosotros es por otras razones. El enfermo tiene que tomar una dieta para mejorar, pero no es una dieta espiritual. La mejor dieta, y yo lo decía como católico, en lugar de dejar de comer carne, dejen de comer al prójimo. Creo que es mejor, vale más la pena, ayudan más al ser humano. Pero en pocas palabras, aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Por eso hay muchos que estudian o que se dicen maestros y no tienen la revelación de Dios. Ellos creen tenerla, pero no la tienen. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo sabrá a quién se lo da y tiene un propósito en la vida. Y el propósito en la vida no es el éxito del hombre, sino el propósito de la vida es la glorificación de Dios Padre, que es diferente. El siguiente versículo que dice, porque hasta aquí hemos visto que empezó Cristo primero alabando a Dios, alabando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Porque la alabanza no es el canto, la alabanza es reconocer quién es Dios. Y después, ¿qué dice? Ok, a ver, ¿será lo mismo dormir que descansar? Hay veces no se duermen, pero descansan. No digo, se puede no dormirse y descansar. Ahora bien, ¿por qué dice? Fíjense lo que dice, porque es bien importante. Lo que él dice, primero, lo primero que dice es: vengan a mí todos los que están. En otras versiones dice agobiados y cansados, que es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando visitamos una casa? Le decimos: ¿cómo está? Bendecido y todo bien. Entonces, ¿qué decía Cristo? Bueno, pues vete a buscar otra casa que necesite la bendición.
La Cruz Roja no se va a pasar hablando con usted que le duele la uña teniendo un accidente enfrente. Le va a decir, mire, cúrese la uña y me voy a ver al que está grave. Agobiados y cansados, agobiados, trabajados, como le quiera llamar. Primero tiene que reconocer que usted está agobiado, que si viene a Cristo es porque necesita un descanso. Y ahí viene lo importante, y yo los haré descansar. Y luego, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es un yugo? Hay gente que me pregunta, ¿para qué sirve el lazo en el matrimonio? Tienen varios conceptos mitológicos, filosóficos, ideológicos, hasta románticos. Pero la realidad es que tiene que ver que ambos van a ser una sola carne y que de aquí en adelante tienen que llevar sus cargas en conjunto. Cuando dice Cristo, ¿cómo dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué lleva un yugo? ¿El yugo qué nos da? Hay dos conceptos. El yugo puede ser opresión. Cuando ponen a dos bestias a arar, que ya casi no se usa, ¿verdad? Pero bueno, que se usaba, tienen que poner equilibrado, porque si ponen uno viejo y uno joven, empieza a haber problemas para la obediencia. Si ponen uno alto y uno bajo, pues la carga se va a ir por lados, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual decimos, qué duro es dar coces al aguijón. Y ahí va la bestia nueva, va tirando patadas y el otro le pone el aguijón para que vaya aprendiendo que tiene que obedecer. Entonces mi pregunta, aprended de mí, que mi yugo, Él va a compartir su yugo, pero ¿por qué Él lleva un yugo? Para liberarnos a nosotros. Y aquí viene algo muy interesante. La palabra yugo que se utiliza en este versículo está en griego y se llama Krestos, y Krestos significa algo más que simplemente un yugo. Está también en Lucas 5:39. En Lucas 5:39 califica el vino añejo como excelente. La palabra Krestos, por eso hay veces es importante conocer la palabra en su idioma original, porque si no nos llevamos un concepto muy diferente a lo que está escrito. Incluso en el inglés, para poderlo traducir, se requiere conocer el contexto de la cultura en la cual está puesto. Y Krestos, el yugo es excelente, mi yugo es suave. No, es excelente, la palabra Krestos es excelente. Por eso dije, no solamente va a servir para liberar, sino va a servir porque es excelente para todos nosotros. Esta palabra que está puesta ahí es para que aclara que no solo los muy agobiados, sino todos los que lleven cargas pesadas. Hay gente que dice, no, yo puedo con esto, yo puedo con esto, y al rato, ¿qué le pasa a sus coyunturas, a todo esto? ¿Qué le pasará? Al rato anda, ay, me duele esto, ay, la espalda, la ciática y el no sé qué. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas para vanagloria, y a veces son cosas bien raras, ¿verdad? Porque luego dicen, sí, qué bueno que lo hace él solo, así ya yo me quito el trabajo. Y la otra persona va pensando, ya les mostré que soy fuerte. Vean cómo nosotros somos tan raros para pensar que nos llevamos en lugar de bendición lo contrario. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra Krestos, de ahí viene Cristos también, si se da cuenta, tiene una connotación de la excelencia. Dice, Jesús es manso. ¿Y saben qué es lo interesante? ¿Qué es ser manso? Más aún, si el perro es manso, deja que el niño lo golpee, que se le suba, permite algo interesante, permite que el niño no sea perfecto para los perros, sino que el perro es perfecto para el niño, que es diferente.
Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Él no está esperando que llegue la gente muy buena, sino que llegue hasta la gente torpe. Porque si nos metemos en líos, a veces no es por maldad, es por brutalidad. Cuando hablamos de más por brutos, no por malos. Luego, ¿qué decimos? ¿Para qué dije esto? Pues por bruto, no por otra cosa. Si fueras malo, lo hubieras convertido en una ganancia. Aquí te da hasta vergüenza. Entonces, es interesante saber también que Cristo nos está dando a entender algo que fue lo que al final se olvidó, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En primer lugar, Él nos está diciendo, yo te voy a llevar la carga, porque yo soy el experto, el excelente, y si te pones mi yugo, no se convierte en una carga ni en una opresión, se convierte en libertad, en vida y en excelencia, porque tú vas a ir al lado de aquel que te salvó y que te va a salvar en cualquier circunstancia. Eso es lo más interesante de esta lectura. Pero fíjense, si yo les hago unas preguntas, ahí tendríamos que ver. No me la contesten porque se van a quemar, no conmigo, sino con Dios, porque es el que los conoce. Si yo pregunto algo, sí, yo lo hice, y Dios dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Recuerden, va a quedar sus palabras que van a tener que rendir cuentas a Él. Primero, ¿en cuántas ocasiones en tu vida te detienes para alabar a Dios? Y esto es importante. Me llega un muchachillo allá en Argentina y me dice, ¿crees? ¿Viste? Le digo, ¿qué? Pasé matemáticas, alabado sea Dios. Le digo, no, y alabado será Dios si no lo pasas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas ocasiones en tu vida te detienes para alabar a Dios? Entonces hay que cambiar el concepto, ¿no? Para alabar a Dios hasta respirar, decir, ay, ya respiro bien, alabado sea el Señor. No, a mí me enseñaron en el franciscanismo algo peor. Péguese en el dedo chiquito y alabe a Dios cuando se baja de la cama. Pues tenía que decir alabado al Señor, porque si escuchaban algo, decían, ¿qué te he enseñado? Alabar a Dios en lo bueno y en lo malo, porque todo aquel que ama al Señor, todas las cosas son para bien. Y nosotros tenemos que entender. Otra pregunta, ¿y qué haces concretamente para esta alabanza? ¿Qué es lo que haces? Porque no creo que el que cante se levante, respire y empiece a hacer toda una canción. ¿No? ¿Qué haces concretamente? Porque la alabanza no es el canto es una parte muy pequeña de la alabanza. Miren, hay veces estamos recordando lo bueno que ha sido Dios con nosotros y ¿qué nos pasa? Pero que no nos vean los demás, porque los hombres no deben llorar, pero a solas lloramos. Ahora, cuando fallamos ante Dios, ¿cómo alabamos a Dios? Mismo que le digamos, la mujer que tú me diste, porque eso fue lo que dijo Adán, ¿verdad? Le echó la culpa a él. No, ¿qué he hecho yo? Nos rendimos. Otra pregunta, ¿en qué momentos alabas a Dios? Porque, ¿cómo creen en las películas? Un día me dice alguien allá en Argentina también, oiga, y me hace una pregunta de los 10 mandamientos y me dice algo que yo no sabía. Le digo, no sé de qué me hables. Es que en la película de los 10 mandamientos aparece esto. Le digo, no, pues deja verla. Y ya que la vi, le digo, no, es que eso está hecho para Hollywood. No quiere decir que lo que se ve ahí sea lo que Dios dijo o como lo dijo. Igual también hay que hacer un cuarto de guerra. No, yo me he pedido guerra, pero no quiero un cuarto. O sea, el cuarto de guerra es algo ilógico, porque a Dios se le ora en todo, orad sin cesar en todo momento. No es nada más a las 5. Es que, y un día me habla alguien, también allá en Brasil, me dice, oiga, quiero que sea mi mentor, porque he descuidado mi vida espiritual. Digo, ¿y qué quieres que haga yo? Pues que me hable a las 5 de la mañana para que hagamos un devocional juntos. Le digo, no, te voy a comprar un gallo, te voy a dar
un despertador, pero yo ¿por qué tengo que levantarte a ti? Eso no es ser un mentor. Tú tienes tu familia, tienes tu iglesia, tienes tu trabajo, tienes la Biblia. ¿Para qué me necesitas a mí? No, es que yo he fallado. Pues pídele perdón a Dios y levántate. Son cosas que no entendemos. ¿Cómo hacemos las cosas como diciendo, es que me da flojera? Pues qué raro, no te da flojera comer. Lo haces con gran gozo y placer. Sin embargo, cuando vemos estas cosas también tendríamos que preguntarnos, ¿eres lo suficientemente humilde para sentirte que el Señor te ha revelado las cosas? Hubo uno que murió en la tele, que decía, qué bonito soy, cuánto me quiero. Porque las cosas de Dios son de Dios y las cosas de César son de César. Entonces están trabajando y ¿qué dicen? No, es que se me ocurrió esta idea y hice esto bueno. ¿Estás alabando a Dios? A veces no, ¿verdad? En cambio, vienen a chocarlos y algo pasó y ¿qué decimos? Jesús. Y ya que pasó el riesgo, gracias Dios, ahí sí, ¿verdad? Pero en aquello que creemos que es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, no lo hacemos. Te quejas de que no entiendes el plan de Dios en tu vida, porque hay gente que me dice, es que yo no sé qué quiera Dios, no lo entiendo. No, le digo, pues nadie lo va a entender, Dios es Dios. Tú nada más obedece. Cuando era niño veía yo unas revistas que se llamaban Archie, salía Verónica, salía Betty, Torombolo, y un día Torombolo, que era el muchacho que nada más comía hamburguesas, le dice Archie, yo no entiendo a las mujeres, y voltea a Torombolo y le dice, entender a las mujeres es odiarlas, y dice Archie, entonces no las quiero entender. Entonces no trates de entender a Dios, ámalo y obedécelo, es todo lo que tienes que hacer, lo demás no sirve. ¿Cuál es tu verdadera relación con Jesús? ¿Te limitas a los actos del culto y con eso crees que ya cumpliste? Esto está ocurriendo mucho en la actualidad. Antes los hermanos llegaban temprano, hoy parecen católicos, los católicos llegan a la tercera llamada como 5 minutos después y viven enfrente, y los católicos, y quiero aclarar algo, en el catolicismo dura 45 minutos la misa y son 15 a 20 minutos del mensaje, y aún así se quieren ir temprano. Aquí apenas llegan y ya están viendo el reloj. Por eso lo estoy diciendo, no crean, de aquí se ve todo. Y si yo lo veo, ¿qué no verá Dios que ve el corazón? Por lo tanto, todos en algún momento nos sentimos cansados y agobiados. ¿Es Jesús nuestro primer punto de búsqueda? ¿O en esos momentos preferimos enojarnos y acecharle la culpa? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando algo les va mal? La verdad. En algún caso, en otro caso luego buscamos solucionarlo, con nuestras fuerzas, o buscamos un contacto. No, pues choqué. ¿Qué es lo primero que hacemos? El seguro. No, pues un amigo en tránsito. No, que los malos. No, que esto, no, que el otro. ¿Y Dios? No, es que Dios está muy ocupado. A Dios no le interesa este caso. Entiendo esto que ofrece Jesús del yugo y pongo mis cargas, mis agobios en las manos del Señor para que sea más fácil. ¿O qué me impide a mí hacer esto? Esto es importante. ¿Qué le impide a usted confiar en Dios? ¿Qué le impide? No digo la confianza como es lo general. No, yo confío en Dios. Y luego, si confías en Dios, ¿por qué estás enojada o enojado? ¿Por qué estás preocupado o preocupada? ¿Confías en Dios? Sigue adelante la vida. Miren, en la cuestión administrativa es muy sencillo. Si te preocupa algo, resuélvelo. ¿No lo puedes resolver? Preocúpate por lo que puedas resolver. Porque lo que no puedes resolver te va a distraer y vas a perder tiempo. Busca cómo resolverlo, que otro lo haga y tú dedícate a lo tuyo. Hay cosas que no se pueden resolver. ¿Qué necesidad tengo de amargarme? Lo que tenga solución, hazlo, y lo que no tenga solución,
Busca aquello en lo cual puedes solucionar tu vida. Y lo demás déjalo en Dios, o déjalo, en el caso del trabajo, a la persona competente, porque los mexicanos somos fabulosos. Ay, con el engoine yo lo arreglo. Sí, pero al rato sale más caro. Lo arreglaste en ese instante y a lo mejor de churro, no fue científico, pero va a salir más caro a largo plazo. Hay gente que dice, no, se está yendo la pastilla térmica. No, hombre, pues ponle ahí una unión. ¿Y el corto? ¿Y la cheyenapa? Pues a lo mejor no. Y todo esto nace precisamente porque Jesús hace 3 llamados que les dije. La primera, ¿cuál creen que fue el primer llamado? Vengan a mí todos los que están. Vengan a mí, es el primer llamado que hace Jesús. Ahora, si se encuentran con Jesús, ¿cómo se sentirán? No, pero aliviados porque ya llegó la solución. Es como cuando, por ejemplo, hay ahorita tan especializado toda la industria que falla un instrumento. Y si hay ingenieros electrónicos, pero llega su limitación a un punto, su competencia. Y entonces está todo el mundo esperando que llegue ¿quién? Pues el técnico, el de la fábrica, el de la compañía que vendió el producto. Y cuando llega, ¿cómo se siente la gente? Pues aliviada, dice, ¿ya lo va a arreglar? Entonces, cuando yo me encuentro a Jesús, debo sentirme aliviado. ¿Ya se quitó mi enfermedad? No, pero ya estoy aliviado porque sé que está en las manos de Cristo. Ya es diferente. La segunda llamada que él hace es: cargad con mi yugo porque es llevadero y mi carga es ligera. Esa es la segunda llamada. Fíjense, abandonar el de los sabios y entendidos no es llevadero, y cargar con el de Jesús, que hace la vida más llevadera, es lo mejor. Entonces hay que cambiar de yugo. Pero cómo nos gusta que nos traten mal, de verdad. Nos encanta que nos traten mal a los latinos. ¿Por qué envían ustedes a sus hijos a una escuela? Es que son bien duros, los tratan bien duro. Bueno, ¿les enseñan o no les enseñan? ¿Qué es lo importante? Porque ahí está un meme, ¿no? Que dice: señora, le informo que su hijo se porta muy mal en la escuela. Y le contesta la señora: le informo que en mi casa también y yo no le hablo a usted. ¿Por qué? Porque cada quien somos responsables de lo que tenemos. No podemos estar echando culpas. Entonces los sabios y entendidos, o los nuevos próceres que tenemos en la iglesia, ponen cargas y yugos horribles. Por ejemplo, un día platicando allá en Brasil también, me dice: yo quiero 800 en 3 años, 800 personas. Le digo: pero aquí nada más caben 120. Voy a tirarlo y voy a hacer una de 1000. Digo: ay, qué bueno que Cinépolis, que el Oxxo y que la Iglesia Católica no piensa como tú. Cinépolis son para 200 personas, pues pones 5 funciones. ¿Cuál es el problema? No va a ser un cine para 1000, porque cuando vayan 20 no les va a gustar estar ahí a los 20. Entonces, las ideas que tienen los sabios y entendidos son tontas, son cargas, y las dicen en el nombre de Dios. Me dijo Dios. Ay, Dios, si yo, que no soy Dios, estoy viendo que es una tontería y nada más gastar dinero a lo tonto para crear un castillo donde tú seas el rey, pues ya a Dios no le gusta eso. No le gustó que David, ¿qué fue lo que dijo David? ¿Cómo es posible que el Señor viva en este posilga y yo el rey viva? Espérame, si Dios no vive ahí. Dios es dueño de todo. Por eso digo, tú no harás nada, y no lo harás a tu manera, lo harás a mi manera. Por esa razón es importante. Y la tercera llamada, ¿cuál será? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender a cumplir la ley y vivir la religión con el espíritu.
¿Qué significa esto? Yo he escuchado gente que dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no he venido a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos en plenitud. Eso dijo Jesús. Entonces habría que analizar lo que dice Jesús a lo que dice un prócer nuevo de la religión. Son cosas totalmente opuestas. Pero a la gente que le gusta, sí, así voy a ser millonario, así voy a hacer esto. No, aquí no se viene a la iglesia a hacerse millonario, trabaje. Señor, dame una palabra, ahí está toda la Biblia. Yo he escuchado en Brasil personas que me dicen, es que estuve 7 días buscando un mensaje que quiera Dios para la gente. Digo, es que no entiendes cómo se hace un mensaje. Primero hay que hablarle a Dios de los hombres para que Dios nos diga qué quiere decirle a los hombres, no al revés. A ver qué me dice Dios que les diga. No, a ver qué pienso yo que necesita la gente para pedirle a Dios y que Dios me indique qué tengo que hacer. Son cosas diferentes, bien distintas a lo que se hace. Entonces, con esos 3 conceptos tendríamos que entender: ocupa en primer lugar en tu vida tus intereses, tu familia, tus preocupaciones, tus planes y proyectos, Jesús. Si esto no es así, empieza a ponerlo en primer lugar y vas a tener un cambio radical. En primer lugar, ya no vas a tener ni gastritis, ni colitis, ni todo lo que termine en itis, porque vas a dejar de preocuparte, vas a ocuparte en lo que debe de hacerse. Por lo tanto, vamos a orar, y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude realmente a comprender para qué estamos aquí. Y no estoy diciendo todos, sino cada uno. ¿Cuál es mi misión real? Miren, si nosotros queremos imitar a los demás, no funciona. Hay veces pudiésemos decir que estamos bien, pero en el interior no, estamos vacíos. Decía Agustín de Hipona, Señor, nos has creado con un hueco en el corazón y andamos de tumbo en tumbo hasta que tú habites en él. ¿Qué es lo mismo que dice esto? Él lo sacó de esta meditación. Y Agustín de Hipona era una persona muy preparada y fue muy licenciosa. Él nunca se casó y anduvo con mujeres de lo lindo. Era una persona como muchos cristianos hoy, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, cambió su corazón. Entonces, cuidado, no se es cristiano por tener un liderazgo, sino porque su cambio de corazón lo ven los demás. Cuando esto ocurra, será bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias por invitarme a mí, ponga su nombre, a llevar el yugo de mi vida para compartirlo contigo. Muchas veces se me hace difícil llevar mi vida. Siento que no tengo fuerzas. Perdón por no buscarte y poner el yugo de mi vida en tus manos. Señor, quiero volver a recibirte. Eres tú el que me busca para ayudarme. Que no sea testarudo, que me deje ayudar por ti. Pongo hoy mis cargas contigo, en silencio. ¿Qué es lo que más le preocupa? Deposítelo como carga, eche toda vuestra ansiedad en Jesús. Humildemente te pido que me ayudes, solo no puedo, he fracasado, no tengo yo el poder de resolver esto. Pongo toda mi vida en tus manos. Yo sé que solo tú me puedes ayudar a tener una vida mejor, una vida más segura, una familia mejor, una familia feliz, una vida sin tantos contratiempos. Que mi objetivo sea dejarme encontrar por ti, Señor, que venza a ese orgullo que me tiene prisionero. Gracias, Señor, por venir en mi auxilio. Y Padre Santo, te vamos a pedir por todos los que cumplen años, pero sobre todo por aquellos que cumplen años y están en los hospitales solos. Llévales un abrazo de nuestra parte y si es necesario, envíanos a que visitemos a esas personas. También a nuestros familiares y amigos que aunque no cumplan años, que son difíciles con nosotros,
para que vean que somos mansos y humildes de corazón y podamos visitarles. Señor Dios nuestro, en estos sencillos signos de amor y compasión de tu Hijo, que viene a nosotros hoy para ser nuestro compañero de camino y para ayudarnos a llevar nuestra pesada carga, queremos aprender de Él a caminar unos con otros hasta el fin por el camino humilde del amor y del servicio. Hermanos, estamos a punto de regresar a nuestro mundo, con frecuencia manipulado por los poderosos y por los violentos. Que no pertenezcamos al grupo de los violentos, porque tenemos como Señor a quien es manso y humilde de corazón, que nos pide que le sigamos. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos por mostrarnos a nosotros en Jesús ser el manso y humilde de corazón. Inspirados por su palabra y nutridos con su palabra, querríamos admitir los pobres y pequeños que somos y aprender a dar tiempo, atención, vida, amor, compasión a los cansados, a los agobiados, a los difíciles, a los excluidos. Que sepamos transmitirle tu alentadora palabra para que todos los que te buscan encuentren en nosotros a quien es la salvación, a tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar. ¿Vas a pasar, Juanito? ¿Sí? Ok. Vamos a pasar.